Si esta noche llevas dentro la sensación de que Dios llegó tarde a algo en tu vida, esta historia fue escrita especialmente para ti. Cierra los ojos. Deja ir el peso del día. Esta noche vamos a una historia que empieza con una pérdida. No termina con una pérdida, pero empieza ahí. Empieza en el dolor de dos hermanas que enviaron un mensaje a alguien que podía hacer algo y que, durante 4 días, no hizo nada visible. O eso parecía. Si esta noche llevas dentro la sensación de que Dios llegó tarde a algo en tu vida, a una enfermedad, a una relación, a una puerta que se cerró cuando más la necesitabas abierta, esta historia fue escrita especialmente para ti. No para darte respuestas fáciles, para darte compañía en la espera y para mostrarte algo que ocurrió en un jardín con una tumba sellada, que no resuelve el dolor, pero lo transforma. Cuando el que puede salvarlo no llega a tiempo. La historia de Lázaro. La historia de sus hermanas Marta y María, y la historia del único versículo de toda la Biblia que dice simplemente: Jesús lloró. El mensaje: aquel a quien amas está enfermo. Había un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y Lázaro, el enfermo, era su hermano. Betania, un pueblo pequeño a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Una casa con 3 personas que Jesús amaba. El texto lo dice así, sin rodeos. No eran discípulos en el sentido político del movimiento. Eran algo diferente. Eran amigos. La casa de Betania era, según todos los indicios del Evangelio, el lugar donde Jesús descansaba, donde se sentaba a la mesa sin tener que enseñar, ni curar, ni responder, donde era simplemente Él. Y cuando Lázaro enfermó, las hermanas enviaron un mensaje. No enviaron un pedido detallado, no describieron los síntomas, ni argumentaron por qué Jesús debía venir de inmediato. Enviaron 7 palabras que confiaban en que fueran suficientes. Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas. No dijeron el que te necesita. No dijeron ven pronto. Dijeron el que amas. Apelaron al amor, no a la urgencia. Confiaron en que el amor solo, nombrado, recordado, sería razón suficiente. Es la oración más honesta, la que no pide ni explica, la que solo dice: aquí estoy, aquí está el que amas, y confía en que eso es suficiente. Y Jesús oyó el mensaje y dijo a los que estaban con él: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el texto dice algo que detiene a todo lector que lo encuentra por primera vez.
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y se quedó 2 días más. El texto lo pone junto deliberadamente, no a pesar del amor, en el amor. La demora no era indiferencia, era algo que los discípulos no podían entender todavía, que Marta y María no entenderían hasta que todo terminara. Hay momentos en que la respuesta al amor no es la prisa. Hay momentos en que el amor más profundo sabe esperar, aunque duela esperar. El camino. Vamos a Judea. Después de 2 días, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Los discípulos le dijeron: «Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y vuelves a ir allá?». Era una objeción legítima. Jesús había estado en Jerusalén y la tensión con las autoridades religiosas había llegado al punto de la violencia. Regresar era peligroso. Y Jesús habló de la luz del día y de la noche. Y luego dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle». Entonces sus discípulos dijeron: «Señor, si duerme, sanará». Pensaban que hablaba del descanso del sueño. Pero Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que yo no haya estado allí, para que creáis, pero vamos a él». Entonces Tomás, el mismo que más tarde dudaría ante la resurrección del propio Jesús, dijo a los otros discípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Hay algo en esa frase de Tomás que merece un momento. No es fe, es lealtad sin comprensión. Es: no entiendo a dónde vamos ni qué va a pasar, pero voy. Es el coraje de seguir sin tener las respuestas. A veces, eso también es suficiente. La fe que no espera. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. La casa estaba llena de personas. El duelo en el mundo judío del siglo I era colectivo y prolongado. 7 días de Shivá, el periodo en que los allegados se reúnen, comen, recuerdan, lloran juntos. La casa de Betania llevaba 4 días siendo ese lugar. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. María, en cambio, se quedó en casa. 2 formas de duelo, 2 formas de amor. Marta fue al encuentro. María esperó. Y Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Señor, si hubieses estado aquí. No es acusación, o sí lo es, pero con amor adentro. Es la honestidad de alguien que confía lo suficiente para decir lo que siente realmente. Y luego, en la misma respiración: «Mas también sé ahora». Aún así, todavía, sin embargo. La fe no como ausencia de dolor, sino como lo que persiste a través del dolor.
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Era la respuesta teológica correcta para su tiempo y su tradición, la esperanza judía de la resurrección al final de los tiempos, real, verdadera y completamente distante del dolor presente. Y entonces, Jesús dijo algo que no encajaba en ninguna categoría teológica que Marta tuviera disponible. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? No una exposición teológica, una pregunta directa, personal, dirigida a esta mujer con los ojos enrojecidos de 4 días de llanto. ¿Crees esto? Y Marta respondió, no con duda, no con certeza perfecta, con lo que tenía. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo he creído. Pasado y presente al mismo tiempo. Antes de hoy lo creí. Hoy, con mi hermano muerto 4 días, lo sigo creyendo. Quizás sea la declaración de fe más valiente de todo el Evangelio. No por su doctrina, sino por el momento en que fue pronunciada. El llanto que no necesita palabras. Marta fue a la casa y llamó a María, su hermana, en secreto, diciendo: «El maestro está aquí y te llama». Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea. Estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con María en casa y la consolaban, cuando vieron que se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: «Va al sepulcro a llorar allí». Y María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Y las mismas palabras que Marta había dicho salieron de su boca, pero ¿en qué contexto diferente? «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Las mismas palabras, el mismo dolor, la misma incapacidad de entender la demora, pero esta vez sin la segunda parte, sin el «mas también sea ahora», sin la fe articulada, solo el dolor, solo las palabras que se repiten porque son las únicas que hay. Y entonces Jesús la vio llorando, y vio a los judíos que habían venido con ella también llorando, y se conmovió profundamente en espíritu. El texto griego usa una palabra muy específica, embrimaomai, que indica algo más que tristeza tranquila, una emoción que viene de las entrañas, una agitación interior, un ser movido hasta el fondo. Y preguntó: «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron: «Señor, ven y ve». Jesús lloró. El versículo más corto. Y Jesús lloró. Jesús lloró. El versículo más corto de toda la Biblia en su forma griega original. 2 palabras. Y en esas 2 palabras cabe algo que ninguna teología puede contener completamente. Jesús sabía lo que iba a hacer. Lo había sabido desde el primer momento en que llegó el mensaje.
Había dicho a sus discípulos que iba a despertar a Lázaro. Llevaba este momento planeado desde antes de emprender el camino. Y aún así, lloró. No porque no supiera el final, sino porque el dolor de las personas que amaba era real. Porque estar rodeado de duelo humano, de lágrimas humanas, de la pérdida que ningún ser humano puede evitar, lo movió hasta el fondo. Porque si no hubiera llorado, habría sido algo diferente a lo que era. Entonces los judíos decían: mirad cómo le amaba. Pero otros decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esa pregunta, la pregunta de los que miraban, es también nuestra pregunta esta noche. ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué llorar si podías haberlo evitado? ¿Qué clase de poder espera mientras el que ama sufre? El Evangelio de Juan no da una respuesta filosófica a esa pregunta. Da una imagen, una tumba, una piedra, una voz, y deja que la imagen responda lo que las palabras no pueden. La tumba, la piedra y el olor. Jesús, profundamente conmovido otra vez en su interior, llegó al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Las tumbas judías del primer siglo en esta región eran cámaras excavadas en la roca caliza de las colinas de Judea. La entrada se sellaba con una piedra grande, circular, que podía hacerse rodar por una ranura tallada en el suelo. Cuando la piedra estaba en su lugar, era definitiva. Era la frontera entre el mundo de los que estaban vivos y el mundo de los que no. Jesús dijo: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Hiede ya. Es uno de los momentos más humanos de todo el Evangelio. Marta, la misma que hace un momento había pronunciado la confesión de fe más articulada del relato, ahora dice algo completamente corporal, completamente real, completamente honesto. Hiede ya. Han pasado 4 días. El calor de Judea. La descomposición que ya ha comenzado. No es falta de fe. Es la humanidad completa de alguien que cree y que también vive en un cuerpo, en un mundo, con un hermano que llevaba 4 días muerto. Jesús le dijo: ¿no te dije que si creyeres, verías la gloria de Dios? Si creyeres, no después de ver, antes de ver. La fe que no espera la prueba para creer, sino que cree antes de tener la prueba y entonces ve. La oración antes del llamado. Entonces quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos a lo alto y oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hay algo extraordinariamente íntimo en esta oración. Jesús no pide, agradece. Da gracias por algo que ya ha sido concedido antes de que sea visible. La fe en el resultado antes de que ocurra, expresada en voz alta para que los que están alrededor puedan escucharla. Es la oración de alguien que vive en una conversación continua, no en peticiones aisladas.
una conversación que ya estaba ocurriendo antes de que la piedra fuera quitada. Lázaro, ven fuera, la voz que atraviesa la muerte. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El silencio después de ese grito, el silencio de los que estaban alrededor, el silencio del jardín, y luego, y el que había muerto salió. Salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. El hombre que había sido ungido para la tumba, envuelto en el lino, cubierto con los aromas de la muerte, ahora de pie en la entrada de su propio sepulcro, mirando hacia la luz. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle. El milagro lo hizo él, pero el desatar, el quitarle las vendas, las señales del muerto, la identidad del que ya no está, eso lo hicieron otros. Hay cosas que el poder más grande del universo elige no hacer solo. Hay cosas que nos deja hacer a nosotros. Lo que esta historia significa para ti hoy. La historia de Lázaro no es una historia sobre los muertos, es una historia sobre la espera, sobre lo que ocurre en los 4 días entre el mensaje y la respuesta, sobre lo que significa creer mientras esperas algo que no llega todavía. Marta creía, María creía. Amaban a Jesús y habían visto lo que podía hacer. Y aún así lloraron 4 días. Y aún así dijeron, cada una a su manera, si hubieras estado aquí. La fe no eliminó el dolor. La fe coexistió con el dolor. Y eso también es real. Eso también vale. Si esta noche tú llevas adentro un si hubieras estado aquí, dirigido a Dios, a alguien que se fue, a la versión de tu vida que no ocurrió, esta historia no te pide que lo suprimas. Te invita a decirlo, como lo dijeron Marta y María, con todo el dolor que tiene, y a quedarte en el mismo lugar donde lo dijeron para ver lo que ocurre después. Y si esta noche estás en los 4 días, en la espera entre el mensaje y la respuesta, la demora deliberada de Jesús tiene algo que decirte. No llegó tarde por descuido, no se olvidó, esperó porque lo que iba a ocurrir requería exactamente ese tiempo, esa profundidad, ese peso. A veces las respuestas que llegan después de 4 días cambian más que las que llegan el primero. Y Jesús lloró. Antes de hacer el milagro, lloró, no como señal de debilidad, como prueba de que lo que tú sientes, el peso, el duelo, la pérdida, lo siente también el que puede cambiar todo, que el poder absoluto y el llanto coexisten, que no tienes que elegir entre la fe y las lágrimas. Desatadle y dejadle ir. Imagina ese jardín, la piedra a un lado, la entrada de la tumba abierta y alguien que salió, envuelto todavía en las vendas, llevando todavía las señales del lugar donde había estado, pero de pie, mirando hacia la luz, y la voz que dijo, desatadle, quitadle lo que lo ata al lugar donde estuvo, dejadle ir.
Esta noche, si hay algo que te envuelve todavía, algo de un lugar oscuro, una identidad que ya no te corresponde, un duelo que ya cumplió su tiempo, quizás esa voz también te habla a ti. Dejadle ir. Lleva esta imagen al sueño. Un jardín en Betania, una piedra quitada, alguien que salió a la luz, y la voz que lo hizo posible todavía resonando en las paredes de piedra. Esta es una de las historias que te esperan aquí, noche tras noche. Cada noche, una historia. Cada noche, una razón para soltar el peso y descansar. Duerme en paz.